Pasaje en dos versiones, capítulo 5, verso 2 de Miqueas. Voy a leerla en la NBI, que es la que usamos en la iglesia, después la voy a leer en la Reina Valera, el mismo verso. Dice la NBI: pero de ti, Belén, Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. La Reina Valera dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo es parte también de la historia de la Navidad o de la historia del nacimiento de Cristo. Es un versículo que explica que Cristo nació en Belén como un hecho histórico que ha sido autentificado históricamente. Miqueas, quien escribe este libro, uno de los llamados profetas menores, porque sus libros, su libro es un libro corto, a diferencia de otros que tienen más capítulos, es un libro cortito, se le llama profeta menor, es un profeta del siglo VIII, más o menos, contemporáneo a Isaías, y cuyo mensaje se dio en una época difícil para el pueblo de Israel. Era una época en la que el pueblo vivía en una decadencia moral, cuando no con el pueblo de Israel. Era una decadencia moral, pero también había oscuridad espiritual en este pueblo y una amenaza de que Asiria, el ejército de Asiria, podía destruirlos y llevarlos cautivos. Gran parte del pueblo ya había sufrido la cautividad a Babilonia y eran esclavos porque habían faltado al rey Nabucodonosor y eso los había llevado de esclavos. Y parecía que todos los hijos de Ezequías, que era el rey de aquella época, habían sido asesinados por la rebelión que tuvieron, y ahora toda la familia del rey David, todos los descendientes del rey David se encontraban en peligro de desaparecer ese linaje por todos los que estaban asesinando. Y parecía que llegaba al final la familia de David, era el fin de ellos. Pero Dios, en su soberanía y en su plan, tenía otros planes distintos para este linaje de Israel y para la humanidad en esas tierras lejanas. Y en medio de este momento había problemas internos en el pueblo de Israel por su falta de fe, por su oscuridad espiritual. Y había problemas externos porque era un mundo complicado y hostil, de guerra, de cautividad. Y en medio de ese panorama oscuro viene una profecía que señala una esperanza al pueblo de que vendría pronto un Mesías que traería un nuevo reinado para ellos. La Navidad es asombrosa porque el nacimiento de Jesús es asombroso. Y el nacimiento de Jesús es asombroso, número uno, porque tiene un origen planificado. Número uno, porque tiene un origen planificado. Vea cómo el texto comienza diciendo: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. En estos momentos, el profeta Miqueas está mencionando el lugar preciso donde ocurriría el nacimiento de ese Mesías, donde ocurriría el evento más importante de toda la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesús. Pero debemos destacar que esta profecía de Miqueas estaba siendo dada 700 años antes de que eso fuera a suceder. Los historiadores dicen que Miqueas fue contemporáneo a Isaías. Vivieron más o menos en la misma época. Y en ese momento de tenebrosidad, de dolor, de angustia, de oscuridad, 700 años antes, Miqueas profetiza que ahí nacería Jesús. Una aldea que estaba situada al sureste de Jerusalén,
a unos 8 o 10 kilómetros de Jerusalén, una aldea pequeñísima. Cerca de Jerusalén hay muchos lugares muy cortos, en los que dicen que si tú vas fumando un cigarro, tú puedes llegar al otro lugar y si el cigarro no se ha terminado. O sea, así de cerquitas están, decía la gente. Y esos lugares era una aldea tan pequeña como Belén, en el que nadie daba un peso por ese lugar. Era uno de los lugares más escondidos, más pequeños de la historia. El nombre de Belén, Betelhem en el hebreo, significa casa del pan. Casa del pan. Y muy apropiado para que ahí naciera el que después se denominaría él mismo el pan de vida. Y como dice el texto, en esta región de Éfrata, que significa fructuoso o fértil, y el autor es cuidadoso en decir Belén Éfrata para no confundirla con otra Belén que existía en aquella época que puede ser confundida, y aquí por eso ponía Belén Éfrata para poder saber a quién se refería. Era tan pequeña esta aldea, esta ciudad, que no fue tomada en cuenta cuando se hace en la misma Biblia el listado de naciones tan importante que viene en Josué 15 o en Nehemías 11, mencionan una serie de naciones, usted lo puede revisar, y ni siquiera es mencionada, porque era irrelevante para ellos. Pero para Dios y la Biblia tiene una gran importancia. Ahí, si usted recuerda, ahí nació ¿quién? Y antes de él, David. Ahí había nacido David, muchos de sus descendientes, algunos otros reyes. Camino a Belén muere una mujer importante de la Biblia y el pueblo tenía su historia. El linaje de David dependía también de ese lugar, ahí habían nacido muchos de su linaje. Y es tan autentificar esta profecía que en Mateo 2:6 los sacerdotes y los escribas daban testimonio a Herodes el Grande de que ahí había de nacer el futuro rey de los judíos. En Mateo, cuando están desesperados, Herodes quiere saber dónde está Jesús para matarlo. Le manda a hablar a sus eruditos y le dice la profecía que nacería en Belén. Y es cuando van los sabios del oriente y que los manda y les dice, vengan y me dicen dónde para ir a adorarlo. Lo que quería era ir a asesinarlo. Pero en ese momento se dan cuenta que nacería ahí. Y la gran pregunta es, ¿por qué Jesús nace en ese lugar? Porque Jesús pudo haber nacido en el Imperio Romano, en Roma. En todo caso, cuando Cristo nació, era el Imperio Romano el que la rifaba, y ahí pudo haber nacido. O en Jerusalén, la capital de los israelitas, de los judíos, al menos ahí, ¿no? En una ciudad importante. Pero va y nace en uno de los lugares más insignificantes, perdidos, pequeños de ese momento. Pero Cristo nace en la casa del pan. Nace ahí el pan de vida, porque Cristo es el pan de su pueblo. Así como nuestros padres comieron del maná en el desierto, como el pueblo de Israel había comido por años maná en el desierto, así nosotros necesitamos de Cristo como el pan de vida todo el tiempo en nuestras vidas. Necesitamos algo sustancial y en ese bendito pan del cielo encontramos el alimento de nuestras vidas. La razón por la que Cristo nace en Belén, entre muchas que voy a dar a continuación, una de ellas es porque Dios hace las cosas a su manera para darnos lecciones importantes en nuestra vida. Él escoge lo pequeño, lo que no es, para que sea, para que lo glorifique. Elige pesebres en lugar de palacios, aldeas en vez de ciudades y pecadores en lugar de religiosos. Por eso Dios usa hombres como nosotros. Porque Él está enseñando que Él va al lugar pequeño, a donde hay humildad, donde hay suficiencia en el corazón para aceptarlo. A veces nosotros tenemos una gran opinión de nosotros mismos sobre lo bueno que somos, sobre lo sabio que somos, sobre lo inteligente que podemos ser, sobre lo valioso que somos y que no nos valoran en todos lados. El mundo no nos merece a nosotros. Y pareciera que eso el hombre lo engrandece. Pero Cristo nunca entra en los grandes corazones orgullosos, sino en aquellos corazones pequeños, los espíritus
que quieren de Dios, no en aquellas personas orgullosas que nunca tienen a Jesucristo. Él entra por puertas bajas y nunca por aquellas puertas elevadas, ¿verdad que me entiende? A nosotros se nos enseña que hay que subir escalones de santidad para alcanzar algo que Dios tiene arriba. Y solo aquellos poderosos y santos y bien portados podrán tenerlo. Pero la Biblia nos enseña que fue Cristo el que baja a nosotros, el que nos da su gracia y nos ayuda. Solo quien tiene un corazón quebrantado y humillado puede reconocer a su Salvador como su Salvador. Él sana a los quebrantados de corazón, a los que realmente le reconocen. ¿Sabes por qué Jesús nace en Belén? Porque de inicio está dando una muestra de humildad al ser humano. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere erradicar de nosotros el orgullo. Y quiere librarnos del orgullo, porque déjame decirte, ese es nuestro mayor problema. Es el orgullo el mayor veneno en los seres humanos. Casi la gran mayoría de nuestros pecados, de nuestras malas obras y de nuestras actitudes tienen que ver con nuestro orgullo. Mira, tenemos que reconocerlo, somos muy orgullosos. Lo que más nos limita en nuestra relación con Dios y con las personas es nuestro orgullo. Ese es el verdadero problema del ser humano. Es peligroso el orgullo, es voraz. Pero es tan sutil porque se disfraza de autoestima, o se disfraza de posición, o se disfraza de identidad en muchos asuntos. Es tan sutil, pero la verdad es destructivo y es el gran pecado de nuestras vidas. El orgullo es el estado completamente anti Dios de las personas. Es un problema grave. El orgullo es el estado anti Dios por excelencia. El hombre se ha rebelado contra Dios y se ha envanecido en sus propios razonamientos, dice la Biblia, y lo hemos visto en Romanos. Y ese es el principal peligro. ¿Sabes cuál es la más grande amenaza del ser humano? ¿Sabes cuál es la más grande amenaza del ser humano? El mismo. La peor amenaza de nosotros mismos somos nosotros mismos por nuestro orgullo. Es el orgullo el que destruye familias. Es el orgullo que destruye iglesias. Es el orgullo que destruye naciones completas. El orgullo de quererlo tener todo, o si no, al menos quiero tener más que el otro. Y si no tengo que el otro, tampoco lo tengo. La gente no va a hacer lo que tú haces, pero no quiere que tú lo hagas. A lo mejor no va a tener lo que tú tienes, pero quiere que tú no lo tengas. Por orgullo. El peor cáncer que está devorando a los seres humanos en nuestro corazón es el orgullo. Mira, obsérvalo así, no solo es un orgullo anti Dios porque no lo reconocemos como Dios. De verdad, la persona orgullosa no es capaz de amar a nadie por encima de sí mismo. Una persona orgullosa no se va a someter a Dios porque no quiere, porque nunca nadie está por encima del mismo, ni siquiera Dios, ni siquiera Dios. En el momento que Dios haga otra cosa distinta a la que a ella le parece o a la que ella cree, en ese momento esa persona se va a alejar, se va a ir. Porque Dios no es capaz de entenderla, de comprenderla, ni de hacer las cosas como ella quiere. Y si eso espera de Dios, quiere que todo el mundo sea su súbdito también, que todo el mundo haga las cosas como quiere ella, que todo el mundo haga las cosas como esa persona desea, y si no, todos estamos mal, menos esa persona. El orgullo nos ciega, nos tapa los ojos, nos envenena el corazón. Pensamos que siempre tenemos las cosas, siempre tenemos la razón nosotros, siempre. La persona orgullosa desarrolla esa competencia de que no puede ver al otro que le vaya bien porque se enoja. El orgulloso tiene tanta deficiencia de sí mismo porque es orgulloso, pero lo que realmente es inseguro.
Tiene tanta inseguridad de lo que es que necesita ver al otro abajo de él destruido para poderse ver mejor. Hay personas que desearían que le vaya mal al otro para que vea que yo tenía razón, solamente para ganar la discusión. Solamente para que sentir el deseo de, ya ves, yo te dije. Mira, hay gente que quiere que le vaya mal al país para después decir que bueno, que yo no voté. Les dije a ustedes, bola de... Hay gente que desea eso para, ¿sabes para qué? Para alimentar su ego, su orgullo de yo sabía, yo tenía razón, yo lo dije antes. ¡Qué desesperación! El problema de nosotros, ¿sabes cuál es? Es el orgullo, ese es todo. Que no solemos pensar que necesitamos de alguien, que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Es el peor de los momentos para vivir, el orgullo. Mira, cuando uno va y ve familias destruidas en muchos momentos, tú dices, híjole, aquí se arreglaría si ella hiciera un lado su orgullo y pidiera perdón. Aquí se arreglaría si él hiciera un lado su orgullo y pidiera perdón. A veces la solución está ahí. Pero es muy fácil como yo lo digo, ¿verdad? Pero el orgullo no los deja continuar. Los está destruyendo. ¿A cuántas personas les has dejado de hablar en tu vida solo por orgullo? ¿Con cuántas personas has tenido un problema porque, ay perdón Flor, te pisé, te hicieron algo que te dolió en tu ego y ya dijiste, nunca más? ¿A cuántas personas tú has destruido por quererlas apachurrar para tú elevarte? Porque es el asunto del orgulloso. Y solamente por orgullo has destruido a tantas personas. Has dicho tantas cosas hirientes, venenosas, destructivas, solo por orgullo. Piénsalo. Y Cristo lo primero que hace es nacer en un lugar humilde para destrozar el orgullo humano. La sociedad es muy mala, hermano. Eso es muy abstracto, muy general. El problema no es la sociedad. ¿Sabes cuál es el problema? El hombre. El pecado de cada uno de nosotros. Ese es el problema. Y nosotros corrompemos a otros y así, y la sociedad se corrompe. Es la raíz de donde viene todo el asunto. ¿Y sabes qué es lo más irónico del asunto? Que el orgullo debería ser inusual para el creyente. Yo soy orgulloso, tengo que reconocerlo, todos lo somos. Todos tenemos mayor o menor grado de orgullo. Todos. Es un mal común. Pero nadie viene y dice. Todos dicen, ay, me quejo porque soy muy indisciplinado, tengo mucho estrés, soy muy ansioso, soy muy depresivo. Pero nadie viene y me dice, yo vengo a acusarme de que soy muy orgulloso. Es un problema que todos sabemos que tenemos, pero que todos queremos esconder. Por orgullo. Nadie viene y dice, pastor, yo quiero que ore por mí porque soy muy orgulloso. ¿Eres orgulloso? No, yo no. Orgullosa, mi esposa. Pero el creyente debiera de alejar el orgullo de su vida. ¿Sabes por qué? Porque el creyente es el primero en reconocer lo que él es, que somos pecadores. Nuestra condición vil y humana delante de Dios no nos debiera de dar absolutamente ningún elemento para sentirnos nadie. Que Cristo haya tenido que venir a salvarnos no debería de ser algo que nosotros tuviéramos como andar presumiendo. La Navidad de hecho demuestra que hay un problema en la sociedad, que hubo un problema en el corazón humano que Dios tuvo que venir a resolverlo. Así que como que muy orgulloso de nuestro pecado no creo que tengamos que sentirnos. Cuando el creyente entiende que fue Cristo el que hizo lo que hizo por nosotros y que no tenemos ningún valor en eso, ningún mérito en eso, cuando descubre que la Navidad es un recordatorio de que la humanidad estuvo tan mal y que Cristo tuvo que venir a salvarnos, no hay lugar para el orgullo. Cuando el creyente entiende, su orgullo se debe de hacer pedazos.
Cuando entiende que el Evangelio no depende de nosotros, cuando el Evangelio no se trata de nosotros y cuando el Evangelio es a pesar de nosotros. Te voy a decir algo, no me lo tomes a mal, pero lo entendí. Dios no nos ocupa, ni aquí, ni en ninguna ciudad. Él va a establecer el reino en esta ciudad, contigo o sin ti, conmigo o sin mí. No creas que Dios te ocupa. Nos da el privilegio de servir y nos quiere involucrar en su obra, es diferente. Pero la obra de Dios no va a detenerse porque tú no estás. Ni esta iglesia se va a caer porque tú no estás. Esta es iglesia del Señor y Él va a hacer lo que tenga que hacer en este lugar. No creas ni alimentes esas mentiras humanas porque no son ciertas. El creyente es la persona que menos debe de tener orgullo porque no tiene nada de qué orgullecerse si es pecador. Si entendió el Evangelio, digamos, entiende que es pecador, lo vimos en Romanos por cuántos capítulos, la condición real del hombre, ¿qué podemos presumir? ¿Qué credenciales podemos poner? Dime, por favor, ante Dios, ¿qué? Sí, si lo haces ante los demás, tú dices, no, pues yo no soy como aquel. Bueno, si nos comparamos con otros a lo mejor. Pero si vamos ante Dios, dime con qué podemos presentarnos. Decir, no, yo, sí, Señor, tómame en cuenta, mírame. El que entiende el Evangelio y que no depende de nosotros, ni es por nosotros, ni nos presenta a nosotros, ni somos el centro del Evangelio, ni somos la última Coca-Cola del desierto. Esto no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y si lo entiendes, no hay lugar para el orgullo. No debiera. Sí, yo soy un hijo de Dios, pero yo no me lo gané. Cristo lo ganó por mí. Así que, tranquilo. Soy el hijo de un rey, tengo una posición en los cielos, sí, pero yo no la obtuve. Cristo la obtuvo por mí. Yo no la merecía, me la dieron por gracia. No somos mejor que nadie allá afuera. Tenemos a Cristo, que es diferente, y su gracia. Y lo que está haciendo el pasaje es hacernos entender que el Evangelio no se trata de nosotros. Y que la primera lección que Cristo quiere darnos es una lección de humildad. No nació en el palacio, no nació en la super ciudad, no nació como todo el mundo pensaba que vendría el nuevo rey. En la aldea, en el establo. Identificándose que vino por pecadores, no por justos, no por sabios y superdotados, sino por aquellos que son capaces de reconocer su pecado y sus grietas. Esos son por los que el Señor vino y es la muestra que quiere hacernos. La Navidad es asombrosa porque el nacimiento de Jesús es asombroso. Y el nacimiento de Jesús es asombroso, número 2, porque tiene un propósito divino. Vean lo que dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Otra versión dice, el que será gobernante de Israel. Ninguna palabra de la Biblia está de más. Por eso quise leer la versión Reina Valera, porque dice, de ti me saldrá. Sí. Indica que ese hombre haría la voluntad del Padre y la cumpliría. Porque Cristo estaba en el plan para la humanidad. Dios hecho hombre para salvarnos. El pronombre personal que aparece, me saldrá. Dice esto porque el Mesías vendría para llevar a cabo los designios de Dios. Ni siquiera Jesús vino a hacer su propia voluntad. Vino a hacer la voluntad ¿de quién? De su Padre. Jesús no vino sin permiso, ni autoridad, ni consentimiento, ni ayuda de su Padre. Fue enviado por el Padre para salvar a los hombres. Dios dice, el que viene de ti, Belén, viene de mí. Yo soy quien lo envía. Por eso cada pensamiento que tengamos acerca de Jesús debe estar conectado con Dios. Porque ¿quién lo envió? Dios, su Padre. Y debemos entenderlo. Y su función mesiánica, Él tiene un propósito divino. Su función mesiánica era el que vendría a gobernar a Israel. El dominador, el jefe, el príncipe, el rey que había nacido. Y eso podría ser como raro porque, bueno, pero no lo hizo.
Al contrario, lo mataron, estos cuates, ¿no? Pero realmente Él vino para ser Señor en Israel, y es algo muy singular, porque muy pocos en la historia han nacido reyes. Y los hijos de un rey nacen como ¿qué? ¿Qué son cuando están chiquitos? Príncipes. Tienen que crecer, tienen que madurar en muchas cuestiones y después ser reyes. Cuando su padre muriera, entonces podrían ser rey, ponerle su corona y todo. No recuerdo a nadie que haya nacido rey desde un inicio, excepto Cristo. Él nació siendo rey. En el instante que vino a la tierra, Él era un rey. No tuvo que esperar la mayoría de edad para poder serlo, no tuvo que esperar crecer en nada para ser el rey. Él ya era el rey, Él es el rey de nosotros. Y cuando muere, le ponen el rey de los judíos. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué entonces? Porque los de esta época esperaban que Él los fuera a salvar del imperio romano, que los fuera a salvar del yugo, y entonces ¿por qué no lo hizo? Porque en su primera venida Él no vino a instaurar su propio reino de manera plena y total. Él vino a rescatar a los pecadores y a dar el mensaje de su Padre al mundo. El propósito de su primera venida no era todavía gobernar física y plenamente toda la tierra, sino salvar al mundo, pagar la deuda, mostrar al Padre y empezar a gobernar en el corazón de aquellos que creen. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, porque la Biblia dice que después vendrá, pero ya no para subir a una cruz. La próxima vez que venga, va a subirse a su trono. Y la Biblia dice, Rey de reyes y señores, señores. Y no va a venir para salvar a nadie, va a venir para juzgar a aquellos que no creyeron. La primera venida no era para instaurar el reino totalmente, era para instaurar el reino en el corazón de aquellos que creyeran y gobernar en el corazón de la iglesia y de aquellos que han creído en Él, convertirse en el rey de su pueblo, de su iglesia. Después vendrá, dice que todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Pero eso será en su segunda venida. En esta, lo que hizo fue perdonar el pecado del mundo, mostrar la voluntad del Padre y gobernar el corazón de los creyentes. Hermano, quiero hacer unas preguntas. ¿Realmente Él es el rey de tu vida? ¿Realmente Él gobierna nuestros corazones? ¿Es la guía de nuestras decisiones? Seamos francos, yo no estoy diciendo si vienes a la iglesia, estoy diciendo si ofrendas, ojalá que lo hagas, pero Él es el rey de tu vida. ¿Realmente podemos sentir que estamos sujetos a Él? La primera lección de nacer en Belén es para enseñarnos humildad, pero la segunda lección de esta profecía es enseñarnos que Él es y debiera ser el rey de nuestras vidas. Y nosotros criticamos con mucha facilidad el materialismo de la Navidad. Ay, no, todo se ha pervertido, la Navidad ya no es como antes. Y no, y es pura mercadotecnia, y quién sé qué, y quién sé cuánto. ¿Y qué ofrecemos nosotros de distinto? ¿Qué hablamos de diferente? Si no hemos podido hacer a Dios el rey de nuestras vidas, ¿qué vamos a andar diciendo? Mira, Dios no es el gobernador de nuestras vidas, no lo es. No es el Señor de nuestra vida, porque hay siempre cosas más importantes que Él. No pasamos el tiempo que debiéramos pasar con Él, no aprendemos lo que deberíamos de aprender de Él. Hay muchas más personas y hay muchas más cosas que realmente gobiernan nuestro corazón. En donde están puestas nuestras prioridades, en donde están puesto nuestro tiempo, en donde está puesto nuestro dinero. Donde no nos da dolor dar dinero. Yo ya ni quiero pedir porque se va a enojar, pero allá no hay lío, vámonos. No es en muchos de nosotros realmente nuestro rey, nuestro gobernador, no lo es. Aún sabiendo lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros, no hemos aceptado que Él esté en nuestra vida. Hay algo que reservamos. No, esto sí es mío, esto yo sí me lo guardo, esto sí. No hemos dejado que Dios sea nuestro rey. Quizás
No hemos rechazado a Dios por completo, yo no digo eso. Pero tampoco lo hemos aceptado por completo. Tampoco hemos rendido nuestras vidas a Él. Y no solo en un arrepentimiento de haber creído, como lo hicimos en algún momento, quizás cuando nos hicimos creyentes. Pero en el resto de nuestra existencia, de nuestra vida cristiana, no lo glorificamos como debiéramos, no lo honramos como debiéramos, no está Él guiando nuestras vidas, no lo consideramos en nuestras decisiones, no lo consideramos en lo que hacemos, no lo tomamos en cuenta en muchas de nuestras actividades, no reaccionamos como Él pide que reaccionemos, no actuamos como Él pide que actuemos. ¿Esa es la realidad? No. Y el punto es que nosotros no glorificamos a Dios, que ese fue nuestro propósito. El propósito del ser humano es glorificar a Dios, deleitarse en Él. Es difícil glorificarlo y no vamos a hacer que otros lo glorifiquen si no hemos empezado nosotros. Ese es el problema, que Jesús no gobierna el centro de nuestras vidas. Él no está en el centro de nuestro corazón. Alguien más tiene el trono de nuestro corazón y no es Dios. Vivimos tan ensimismados que se nos olvida lo más importante, Dios y su gloria. Porque el hombre ha querido construir su propia gloria. Y entonces vivimos al margen de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál reino realmente estamos construyendo? ¿El de Dios o el nuestro? ¿Quién realmente está gobernando su corazón? Cualquier otra cosa que sea más importante que sustituya a Dios, por ahí vamos. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Por qué no es Dios nuestro centro? ¿No es nuestro gobernador? Porque no es nuestra prioridad. No lo es. No es nuestra prioridad. Nuestro tiempo lejos de Él va a ser el principal testigo de que no es nuestra prioridad. El tiempo que no pasamos con Él es mucho más que el que sí. Y ese será el testigo de que sí había tiempo para eso, pero nunca quisimos, porque estamos muy ocupados, muy entretenidos en construir nuestro reino, en satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, en creer y hacer lo que nosotros pensamos que está bien, y estamos tan ocupados en eso que no es Dios nuestro Señor en nuestras vidas. No lo es. Y eso es una traición. Imagínate el ejército de los Estados Unidos. Estados Unidos invierte dinero, tiempo, maquinaria, equipo para hacer del ejército el mejor, para entrenar a los soldados, para alimentarlos, para darles las mejores botas, el mejor armamento, el mejor uniforme, las mejores armas, lo mejor que pueda. Invierte para que él lo represente, lo defienda. Imagínate que entonces Estados Unidos se da cuenta que todo lo que ha invertido para ese ejército, ahora este ejército está sirviéndole a otro país, a otra nación. Eso sería una alta traición, porque todo lo que invirtió, ¿qué? Era para mí, para que me sirvieras a mí. Nosotros, Dios nos equipó con dones, con talentos, nos equipó con una mentalidad, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos dio la oportunidad de vivir, nos dio la salvación, nos dio el regalo de la vida eterna, nos ha puesto en lugares especiales para servirle, nos ha dado dones, nos ha dado tantas cosas para que lo glorifiquemos, para que vivamos para Él, para que le sirvamos. ¿Y sabes nosotros a quién servimos? ¿Sabes a quién glorificamos? A otros dioses o a nosotros mismos. Eso también es una alta traición para Dios. Quien nos equipa, quien nos ayuda, quien nos provee, quien siempre nos da con gracia, nos da misericordia, aun cuando más mal andamos haciendo las cosas, aparece para cuidarnos y para mostrarnos que ahí está, a pesar de todo. Y nosotros lo traicionamos, lo ofendemos, somos infieles con otros dioses. Por eso existe la Navidad. La primera Navidad fue porque Jesús tuvo que venir a reparar todo esto. Pero esa es la buena noticia también, que el foco de atención no es el pesebre, sino la cruz.
donde realmente Él pagó por nuestros pecados. Nosotros recordamos su nacimiento, pero estamos al pendiente de su regreso, porque eso es lo que esperamos. Y número 3, el nacimiento de Jesús es asombroso porque tiene una esencia eterna. Y con esto termino. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahí parece como un contrasentido en este pasaje, porque dices tú, pues no, que apenas van a nacer en Belén. Y luego más abajito dice que nació desde el principio, desde las antigüedades, desde la eternidad. Pues ¿cómo? ¿De qué habla Miqueas cuando habla de sus salidas? Son desde el principio. ¿Que no apenas iban a nacer? Y esta declaración es importante porque Miqueas está reconociendo que él iba a nacer en su humanidad, pero que Cristo ya existía desde hace mucho. Autentificando a Cristo como Dios, como la segunda persona de la Trinidad. Cristo existía desde antes de la fundación del mundo. Por Él las cosas fueron creadas, dice Colosenses. Y está diciendo, Cristo iba a nacer humanamente, pero como Él, como Dios, como la segunda persona de la Trinidad, siempre ha existido. Es su preexistencia desde los siglos, desde la eternidad. Desde ahí viene. El plan de nacer como humano es un plan hecho desde antes. Y dice, en Isaías, por ejemplo, que insisto que era contemporáneo, dice, porque hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Y dice, hijo nos es dado. Eso quiere decir que es Dios el que envía a su hijo, pero es un Dios encarnado, porque es Dios haciéndose hombre para salvarnos. El origen eterno de Cristo está manifestado aquí, porque dice eternamente, en Proverbios dice, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que ocurriera cualquier acto de creación, Jesús ya era Dios. Él ya era el gobernante eterno. Y esto no solamente es una verdad, es una realidad asombrosa, porque podemos entender que nuestro Salvador ya existía desde antes y que se hizo carne, se humanó por nosotros para rescatarnos en una obra perfecta. Por eso la Navidad en vida significa la confianza en un Salvador que trasciende los tiempos. Y ahora es nuestro deseo que el nacimiento de Cristo tenga un significado personal para ti. Fue un hecho histórico autentificado, trascendental. Y el Hijo de Dios se reveló y vivió entre nosotros. Dice la Biblia, caminó entre nosotros para terminar en una cruz. Quiero terminar con una pregunta. ¿Te gustan los regalos? Me imagino, ¿verdad? ¿Sí te gustan los regalos o no? Lo que está explicando aquí es que sí es cierto, tenemos un gran problema de orgullo. Lo tenemos. Tenemos un gran problema por no sujetarnos a Dios y una falta de amor por Él para que Él gobierne nuestras vidas. Eso es cierto. Esa es la cruda verdad. El ser humano no hemos entendido quién es Dios, no hemos entendido el Evangelio porque no vivimos así. Pero la buena noticia es que hay gracia. Y que en el regalo que Dios nos envía, que no es solo a su Hijo a morir para perdonar los pecados, también manda la gracia que necesitamos para vivir la vida cristiana. También manda el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, corregir ese orgullo y ayudarnos a ser más sujetos a Dios y vivir más cerca de Él. Cristo es el regalo de la Navidad. Su salvación, su amor en la cruz, es el verdadero regalo. Y así como para estos hombres 700 años antes, en un momento oscuro, llegaba la esperanza de un Mesías, así nosotros, en esta época difícil, complicada y cruel, hay una noticia vigente, la buena noticia del Evangelio: Cristo nació. Pero nosotros ya tenemos la película completa. Cristo ya nació, ya murió, ya resucitó, ya pagó lo que había que pagar, ya lo hizo por nosotros. Y esa es la buena noticia, que a pesar de nuestro orgullo, de nuestra falta de sujeción, de nuestra maldad, las cosas están hechas.
Cristo pagó por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y ese orgullo fue clavado en la cruz. Y esa rebeldía fue clavada en la cruz. Y ahora su gracia nos habilita para vivir en humildad a Él, para reconocerlo como el Salvador de nuestras vidas. Ese regalo no es solo el regalo de la salvación, que es mucho decir, sino es el regalo de que también hay transformación para nosotros. Que Cristo puede derretir nuestro orgullo, puede hacernos cada vez más obedientes a Él, puede destruir nuestra rebeldía y puede darnos esa humildad y ese deseo de buscarlo todos los días, por encima de todo. ¿Por qué no aceptas ese regalo? ¿Por qué no reconoces que necesitas ayuda? Y que la Navidad sea un momento para reconocer que estaba tan mal, que estoy tan mal, pero que tengo esperanza, que eso vino Cristo. Y que vino desde la antigüedad, desde la eternidad, desde muchos años antes, a gobernar mi corazón y ayudarme. ¿Ven? Que la Navidad sea el recordatorio de que somos pecadores, muy, muy pecadores, pero somos muy, pero muy amados. Esperamos que esta conferencia haya sido de tu agrado. Para mayor información o preguntas, escríbenos al correo alsantos.ac@gmail.com.